Israel no ha sido desechado. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay una doctrina de demonio que está rondando por todas partes y diciendo que Israel ha sido desechado. Aceptar esta doctrina es ofender a Dios. Aceptar esta doctrina es llamar a Dios mentiroso por la razón siguiente de que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob promesas eternas. Si Israel ha sido desechado es llamar mentiroso a Dios y esto es una blasfemia. Por otra parte, si pensamos que Israel ha sido desechado y a la gente empieza a hablar en contra de Israel, está maldiciendo a Israel. Lo significa que va a caer bajo la maldición de Dios porque dice la palabra de Dios que Dios va a maldecir a los que maldigan Israel y los que bendigan Israel serán benditos. Entonces, esta doctrina lo que busca es separar a la gente de Dios, hacer que la gente caiga en pecado, blasfeme contra Dios, llamándole mentiroso por no cumplir su promesa con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice así, porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces Israel fue endurecido para que los que reciban a Cristo, todos los gentiles, para que el Evangelio viniera a los gentiles, para entrar en el reino de los cielos. Porque la salvación nunca fue la voluntad de Dios salvar solamente a Israel, sino la voluntad de Dios fue utilizar a Israel para salvar a Israel y salvar a los gentiles. Entonces dice así, ¿por qué? En parte, porque la mayoría de los que creyeron en un principio eran judíos. La mayoría de la iglesia estaba formada por judíos y después la iglesia se extendió al pueblo gentil. Y ahora cualquier judío que inclusive que quiera venir a Cristo es aceptado. Entonces Israel fue endurecido en parte porque ahora están entrando al reino de los cielos los gentiles. Y cuando se cumple el tiempo de que la plenitud de los gentiles entren en el reino de los cielos, Israel será nuevamente reconciliado con Dios. Dice así, acerca de ese respecto, dice así, estamos leyendo en el capítulo 11 de Romanos, y sigue diciendo así en el versículo 15, dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, la exclusión, la sacar aparte a Israel, ha sido la reconciliación del mundo con Dios. ¿Qué será su admisión? Sino la vida entre los muertos. Aquí, esta es una profecía que nos está diciendo que si la exclusión de Israel fue la salvación de los gentiles, la admisión otra vez de Israel a la comunión con Dios, que no será otra cosa sino la vida entre los muertos. Esto está en Romanos capítulo 11, versículo 15. Aquí está diciendo que cuando Israel fue excluido, fue la salvación de los gentiles. Y cuando Israel sea restaurado, será la resurrección entre los muertos. Nos está diciendo que cuando Israel sea restaurado, será la resurrección, será la segunda venida de Cristo, será, mejor dicho, será el rapto de la iglesia. Cuando Israel sea restaurado, entonces eso será la restauración de Israel, pero también será la resurrección de los muertos. O sea, será allí cuando se haga la final trompeta y los muertos en Cristo serán levantados y la iglesia será levantada en ese momento. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Israel no ha sido desechado. Israel es una señal de Dios. Israel es una señal de Dios para nosotros. Dice así, y el Señor nos advierte para que nosotros no seamos soberbios, como muchos están siendo soberbios, que están hasta desprecian a Israel. Veamos lo que el Señor nos advierte para que nosotros tengamos cuidado en el trato con Israel. Dice así, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú, está hablando de Israel como un árbol de olivo. Entonces dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, los israelitas que fueron endurecidos y que fueron sacados de la comunión con Dios, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dirán, bueno, pero es que ellas fueron quitadas para que yo fuera injertado. Ok, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas,
si no teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Romanos capítulo 11, versículos 17 y 21. Si Dios no perdonó a las ramas naturales, a Israel, que había tenido tantos siglos tratando, lidiando con Israel, a ti tampoco te perdonará, porque Dios no hace excepción de personas. Si no perdonó a Israel, si desgajó a Israel del olivo verdadero, del olivo, del buen olivo, y nos puso a nosotros en el olivo, en el buen olivo, y estamos tomando de la savia del Espíritu Santo, y si nosotros no permanecemos en esa fe, también en nosotros seremos desgajados. Esta es una enseñanza muy clara, es una advertencia muy clara. Nosotros tenemos que amar a Israel como nuestros hermanos menores. Y tenemos que orar por Israel, orar por la paz de Israel. Israel, todas las batallas que enfrente, ninguna será vencido, porque Dios está con Israel, porque Dios guarda a Israel, porque Israel es una señal de Dios. Está profetizado que ellos iban a volver a su tierra y de ahí nadie los va a sacar de nuevo como se salió la primera vez. De ahí, y eso es lo que ha pasado. Ha habido muchas guerras, ha habido muchos enfrentamientos, pero de ahí nadie los va a sacar porque Israel es una profecía de Dios. Israel es el reloj de Dios. Cristo viene y que Israel esté en ese lugar es una señal de que estamos en los últimos tiempos. Por último, nos dice el Señor lo siguiente. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron de Israel, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, oigan esto, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Romanos capítulo 11, versículos 22, 23, 24. Cuanto más estos, que son las ramas naturales, pueden ser injertados de nuevo por el poder de Dios en el buen olivo, en el olivo de donde ellos son originales. Así que no nos ensoberbezcamos contra Israel, no pensemos que la iglesia es superior a Israel, sino que tengamos la humildad, la mansedumbre y la sabiduría para ocupar nuestro lugar y para bendecir a Israel, sabiendo que si estamos en algún sitio privilegiado es por la misericordia de Dios, es por la bondad de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro, que sin Cristo no somos nada. Y Cristo es el león de la tribu de Judá. Pensemos en esto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Mi nombre es Fernando Renaud. Tengo más de 45 años enseñando y estudiando la palabra del Señor. El Señor me ha dado que escriba más de 25 libros. Están en Amazon. Si alguien quiere profundizar más en el estudio, en el conocimiento de la palabra del Señor y de la vida espiritual, puede conseguir esos libros en Amazon. Voy a dejar un link en la descripción del video. Dios te bendiga y Dios te guarde.